Bueno, aquí de regreso no vamos a hablar de prisiones más, que yo creo que las redes se han caldeado, pero vamos a hablar de otro tema que yo creo que la va a caldear mucho más. Nos referimos a la aprobación de la iniciativa que algunos diputados, entre ellos la señora Montenegro, la diputada Inés Montenegro, presentaron y que se refería a modificaciones a la ley de contrataciones. Si algo ha dado que hablar en este país en los últimos meses y en los últimos tiempos, ha sido la forma en que los gobiernos contratan prácticamente todo, y la ley de contrataciones dejó de tener sentido porque todo casi se contrataba directamente. Entonces, para evitar eso, algunos diputados, como la señora Montenegro, hicieron una reforma o una iniciativa de reforma a la ley que se está aprobando como a puchitos, pero se va aprobando, o ya es un hecho. Ya es un hecho, ya se aprobaron todos los puchitos, aunque ha durado más de la cuenta. Bueno, ¿quién nos va a hablar de esto? Pues la propia diputada Inés Montenegro. Doña Inés, buenas noches y bienvenida. Y también doña Violeta Mazariegos, que es, leo textualmente, asesora de la bancada, creo, y participó en la mesa técnica de reforma a dicha ley. Dama, bienvenida. Gracias, señor. Gracias. Pues bueno, pues muy bienvenidas a ambas. Finalmente logra salir la ley de contrataciones con sus luces, sus sombras, perfectible sin duda con el tiempo, esperando que no le encuentren la trampa a la ley, pero llama la atención ver cuáles son las joyas de esta corona en el sentido del logro alcanzado, Ninet. Si pudiéramos resumir para nuestra población, no sé, 3 grandes logros, los de mayor impacto realmente en la transparencia del manejo de los recursos públicos, ¿cuáles diría usted que son? Vamos a ver, a mi manera de ver, se controla totalmente la compra por excepción, que se había vuelto ya la regla por la porosidad que tenía la ley. Y ya ni el ejército puede comprar armas por excepción, ni el Tribunal Supremo Electoral papel por excepción. Todos tienen que tener sus planes de compras, exceptuando que hayan estados de calamidad, como por ejemplo el caso Cambrai. Ley de orden público. Sí, ley de orden público, por supuesto, eso sí. Y otros casos, pero que son muy puntuales. Le diría el fraccionamiento, que se sanciona ya, que el contrato abierto se controla enormemente. Hay contratos abiertos, casi que es un solo contrato abierto que tiene más de 10 años de estar, y simplemente solo se va ampliando, o los llamados contratos telaraña, ¿verdad? Para mí ese es otro logro, a que se puede repetir el contrato abierto por una sola vez con las mismas condiciones y las mismas características. Es decir, no ahora el contratista me dijo que 1.000 y mañana me dijo y al día siguiente 1.500.000, y por una sola vez y un año, no más. El hecho de que por primera vez vamos a tener subasta inversa para la compra de cualquier bien y servicio, que es, como su nombre lo dice, es a la baja. Me parece que ¿qué otro tema le diría yo? Las juntas calificadoras, y algo muy importante, zapatero a su zapato. Si usted es diputado, qué bueno. Si quiere ser contratista, no sea diputado. Ni usted ni su familia, al menos en la legislación previa o post, sí, que es el sentido que tiene. Violeta, usted ha sido asesora de la bancada, creo. ¿Ustedes han quedado satisfechos de cómo ha quedado la ley, o le habrían dado un toque de barniz mayor o menor? No lo sé. Miren, yo trabajé mucho con el diputado González Richie. Metimos 6 iniciativas de ley para reformar la ley de contrataciones en estos 4 años. De esas se recogió, creería yo, el 80%. Ese 80% era el componente anticorrupción. ¿Qué no se metió en esta ley? El componente de desburocratizar los procedimientos. ¿Qué no tiene la ley? Reducción de plazos para una licitación, para una cotización, menos trabas en las juntas de cotizaciones, menos papelería. Todo eso fue secundario, y yo creo que de alguna manera el empleado público sí va a sentir que esa parte faltó. Claro que entonces haríamos una nueva ley, y vemos por 40 y pico de artículos, ya si metemos todo no hubiéramos terminado jamás. Esta es una ley que tiene que ver con las coyunturas de este año. Entra el informe de la CICI y se recoge el espíritu de prohibir que sean contratistas, funcionarios, empleados al mismo tiempo. Se desata todo este tema de salud, y a última hora el ministro de Salud, Mariano Rayo, nos pide que incluyamos, por favor, la prohibición que sean contratistas del Estado quienes entreguen viajes, viáticos, premios, etcétera, a los empleados relacionados con el sector salud.
con el objeto de motivar que haya un mayor consumo o que tengan relación con la decisión de compras. Entonces, empiezan a salir una serie de artículos que tratan de rescatar la coyuntura y de alguna manera es una ley de anticorrupción, no es una ley que facilite los mecanismos de compras. Por ejemplo, mata los fideicomisos. Entre la vigencia de la ley de contrataciones y la otra semana no tiene ningún sentido regular fideicomisos. Si las ONGs, los fideicomisos, los subsidios van a usar la ley de contrataciones, se acabaron los mecanismos paralelos de gasto. Si quitamos el 80% de las excepciones y solo queda la ley de orden público, el reto del próximo gobierno es, tienen que salir a capacitarse, no van a poder comprar nada, el Estado va a estar paralizado si ustedes no salen y se apuran a que funcione. La subasta inversa no va a funcionar si ellos no terminan los módulos de Guatecompra, si no levantan los registros, si no le dan recursos adicionales a línea, al Ministerio de Finanzas. Hay un reto de institucionalidad que si no lo asuma el próximo gobierno no va a poder comprar nada. Bueno, pero vamos, yo solo quiero hacer un paréntesis. Siglo XXI publica que el Tribunal Supremo Electoral, no sé si será definitivo, no le va a dar posesión a los 15 diputados señalados por estar próximos o relacionados con proveedurías al Estado. Con lo cual, digamos que si ya ha servido para eso, bueno, para algo ha servido, aunque yo sé que efectivamente, como usted dice, los procedimientos no están claros. No, yo quería solo agregar que realmente hubiéramos querido hacer una nueva ley de contrataciones, pero el tiempo era implacable y por eso se hizo la reforma. Sí. Y además hay que decirlo así, claro, trabajamos, nos esforzamos, pero no podemos dejar de reconocer que también tiene que ver con la coyuntura. La coyuntura que se dio hace que la sociedad civil, o la sociedad en general, llamémosla mejor así, presione de tal forma que pide ley electoral, ley de servicio civil y ley de contrataciones. Es decir, emana de una demanda de la sociedad, ¿verdad? Yo quisiera abordar dos temas. Uno que comentaba Violeta y esto que usted dice. Usualmente y en la técnica es muy criticado el hecho de legislar coyunturalmente. En un mundo o en un escenario ideal, todos quisiéramos que nuestras leyes fueran más allá de un poncho de Momostenango, que termina haciendo eso, y que quisiéramos que la estructura normativa fuera bien desarrollada, porque finalmente para eso existe un Congreso con un presupuesto como el que lo tiene y con todos los asesores que tiene. Legislar coyunturalmente arroja las consecuencias que muchas veces se dan en este tema de ir parchando la ley. Pero también entiendo que, bueno, creo que es un paso a la vez. La pregunta en concreto es, dentro de toda lo complejo que va a ser justamente si no existe la capacidad por parte del Ejecutivo para adquirir bienes y servicios, y en contubernio o no contubernio, o en el aprovechamiento de derecho de proveedores del Estado para pelear en instancias de impugnaciones, la adquisición de un bien por pelearse el mercado, una ley que pretende generar esta transparencia no nos genera una ley que nos imposibilita completamente la gestión pública. No, a mi manera de ver, no. Es una ley, como bien aquí se ha explicado, que le faltó quizá agilizar procesos. Y por eso nosotros dijimos, esta ojalá sea la primera mesa y haya una mesa el año entrante para poder complementar lo que faltó, para desburocratizar, para agilizar, para darle celeridad, porque no se trata de retardar procesos, pero con controles, porque al final donde hay humanos deben haber controles. Entonces yo creo que no. Lo que hace en este momento es frenar la escandalosa corrupción donde los medicamentos, por ejemplo, por decir algo, se están sobrevalorando hasta 900% más. O donde los dragados se dice que se hacen, son más de 2.000 millones que hay ahorita en el presupuesto, y quién sabe si se hacen, porque después dice que los ríos volvieron a solvar. Entonces, esas cositas, que no son cositas, son miles de millones de quetzales que pueden servir para la población, son las que estamos tratando de ponerle controles. Yo tenía una para Violeta, pero se le voy a dejar a Adrián. No, es que me encuentro aquí con una declaración de doña Niglés que con contundencia le recoge, no sé si usted la dijo o no, dice, ni contratistas ni funcionarios quieren transparencia. Eso se lo publicaron con una foto suya en Prensa Libre. No sé si usted lo dijo o no lo dijo, pero a cualquiera de las dos, ¿realmente han percibido ustedes una resistencia de contratistas y de funcionarios, en este caso congresistas, a que esto avance? Eso sí es bueno que no lo digan. Mire, en las mesas se invitaron a los sectores, fueron más de 60 invitados y abiertamente decían, miren, por ejemplo en el sector farmacéutico, nosotros queremos hacer las bases de licitación y queremos ser parte del comité que hace las bases.
Entonces era la lógica, digamos, de ellos. No veo nada de malo porque si no los funcionarios se ponen de acuerdo y nos sacan del mercado. Entonces le decíamos, en vez de que se pusieran de acuerdo los proveedores. Entonces, digamos, sí, cada quien llevó su experiencia y en el sector de construcción habían cosas que les parecían complicadas, como el tema de limitar a una sola prórroga, los contratos, pero al final yo sí creo que la mesa, como era bastante técnica, tuvo un balance. Dijeron, bueno, miren, vamos a hacer un poco para todos, pero no podemos ceder sobre temas que no tengan una técnica, digamos, sustancial. En el tema del contrato abierto no es posible que podamos amarrarnos a un precio si enfrente en la calle está más barato. Nadie pudo defender que el contrato abierto tiene sentido si está afuera del mercado, más barato. Se hizo el cambio. Entonces lo que se hacía es que se llevaban los temas a debate y se enfrentaban con la lógica. Y como había en varios sectores y tanques de pensamiento, cada artículo se discutió. Este de las prohibiciones fue de las más fuertes. ¿Y ha habido algún grupo político así que no ha colaborado? Por ejemplo, su grupo las ha votado, evidentemente, creo las ha votado. ¿Pero hay algún grupo político que se haya resistido a decir, no las quiero? Pues al principio con la UNE recibimos unas enmiendas que al principio nos dieron un poco de miedo y al final eran súper complementarias. Lo que le pusieron fue más transparencia al contrato abierto y pidieron que mensualmente todos los productos tengan el precio de referencia actualizado para que uno sepa cada mes si está comprando al precio justo o si está más barato en la calle. Entonces, fueron complementarios, fueron creo que buenas propuestas. De parte del Seguro Social hubo una también muy atinada, que es que les permitan a ellos ir en contrato abierto por su parte, porque al final tenemos que reconocer que el contrato abierto sirvió algún día, pero van 2 gobiernos y levantaron un contrato abierto. Entonces hay un problema, no solo de voluntad política y de intereses. No se puede trabajar con las normas que tenemos porque fueron haciendo diferentes enmiendas que solo fueron destruyendo la figura de contrato abierto y hoy por hoy no sirve. Yo tengo una duda. Solo decirle, es muy complejo explicar. El aspecto técnico es diferente a la trama política que se tiene que tejer, digamos, para ir logrando que una iniciativa se vaya concretizando. Claro que hubo dificultades. Es totalmente diferente el aspecto de este. El lograr esto ya es otra cosa muy difícil. Sin embargo, y hay presiones de todo tipo. Por una simple causa. Yo creo en el libre mercado, pero no lo he visto. Yo lo que veo es mercantilismo. Colusión. Sí, y entonces vemos que hay algunos, no todos, porque hay muy buenos empresarios que se acostumbraron al privilegio. Y felices todos, ¿verdad?, de un contrato abierto que puede durar 10 y 14 años y siempre la lista de los mismos. Pues no todos. Pues felices todos los de esa lista, Okay. Porque yo sé que hay muy buenos empresarios, y lo reitero, que hacen mucho por el país, pero esa listita eran los que no querían, por ejemplo, esos cambios. Miren, a mí me parece fantástico, pero sí esperaría más congruencia desde la parte del legislativo, porque con todo lo que se ha creado, es evidente que, por ejemplo, el INE tiene que ser fortalecido en el tema presupuestario. Por supuesto. O sea, porque eso no vi, de la lectura que oí, ahí. no vi en la parte final de dónde iban a salir los recursos para el tema del INE, para todo lo que implique en la DECAE, generar todo este programa. Entonces, si es así, ¿será que existe la voluntad también para que en la continuidad con esto el Congreso pueda generar un voto más amigable con el tema del financiamiento del Estado cuando se hable de presupuesto y cosas así? ¿O se va a seguir usando como una carta de cambio para otro tipo de cuestiones? Porque si no existen los recursos es imposible. Si el INE ni siquiera tiene actualizado datos de censo, no se ha podido hacer, ¿cómo va a ser todo este trabajo con el tema de precios de referencia? Al INE se les citó y se les dio, esta es la nueva tarea que tienen que asumir, cuáles son sus capacidades, cuál es su presupuesto. Nos pidieron 18 meses para poder tener la base de datos de precios de referencia. Y hago el comercial, estoy trabajando también con el diputado González Richie en el proyecto de presupuesto. Ellos tienen un presupuesto de 13 millones y se lo subimos en 10 más al INE y también a la dirección en finanzas. Eso no significa que vaya a quedar necesariamente, porque ese es un tema mucho más complejo que este. Hay que votar el tema de la ley del cemento. La ley de presupuesto es otra cosa, pero esta, digamos, en este sentido, está en manos del Congreso, sí, fortalecer esta institucionalidad.
la mitad del éxito, creo yo, de esta reforma es de voluntad política en el Ejecutivo. Miren, hay una pregunta. Mucha gente dice, bueno, ya se ha hecho una reforma, ya se habían hecho otras reformas, ya existía no sé qué, y el que no la cumpla la pena. Es decir, lo importante es qué castigo va a haber, si existe un castigo paralelo, al que incumplan estas normas que ustedes han adoptado claramente, no para agilizar las compras, que es otro ya, pero sí para la coyuntura, como usted decía, acabar con la corrupción. Sí, ¿Cuáles son ahora, las penas? fíjese que aunque a lo mejor técnicamente tendría que haber ido en ilícitos penales, sí ahí se tipifican delitos. Por ejemplo, se tipifica el delito de colusión y ya se sanciona económicamente, pero también se penaliza con cárcel. Eso ya es un avance, porque cuando la colusión siempre ha existido, el fraccionamiento, se triplica la sanción económica que hay por fraccionamiento. Pero la colusión ya Además, está en el Código Penal. ¿Perdón? Colusión existe en el Código Penal. Sí, pero nosotros la pusimos también ahí, en la ley de contrataciones. Estoy hablando de la ley de contrataciones, sí, que no estaba en la ley de contrataciones, ni en su reglamento. Y se pusieron una serie de sanciones. Por ejemplo, si un proveedor no cumple, se le saca el registro de proveedores y nunca más puede volver a ser proveedor del Estado. Yo creo que esas son sanciones fuertes. Yo a veces siento que somos muy escépticos, todos los guatemaltecos, y nada nos parece. Y lo poco bueno que hacemos, hasta eso nos parece malo. Y entonces, pero sí creen ustedes que aunque administrativamente falta esa reforma, lo que se ha hecho es un golpe de acelerador, ¿verdad?, a este avance. Sí. O sea, eso sí y que faltaría hacer una nueva ley a futuro, sí, dependiendo de las condiciones políticas, porque no sé cuáles van a ser el año entrante. Y probablemente alcanza con fiscalización, porque la ley de contrataciones de todas las leyes es la que tiene las sanciones más fuertes. Es el 5% del monto de la negociación. Agarre cualquier contrato del Estado, póngale el 5%, esa es la multa. Ojalá que no, pero no hay denuncias de la Contraloría. O sea, una cosa es que exista la sanción y otra es que llegue la Contraloría a hacer esa denuncia. Y después de la Contraloría, el MP, que claro, tanta lavada que le dan al MP, pero dígame, ahora que está CICIG, ¿cuántos años hay denuncias ahí que llevan 14 años de peculado y malversación de fondos? No ha habido fraccionamiento. Pero no todo es problema de los diputados. ¿Dónde está el MP? Ahora ya apareció. Bueno, ahí se necesita. Echando el agua para el Congreso. No, pero por lo menos, ¿sabe qué? Es que sabe que sí. Sí le digo yo reconozco hay que reconocer que hay cosas que no se están haciendo correctas, pero en este país tampoco reconocemos lo poco bueno que se hace. Digamos que ustedes han dado un paso de calidad, claro, y ahora le toca a otros. Entonces a uno puchica todavía. Algo hicieron al fin, pero tal vez qué mal y ya le están poniendo los pies y ni siquiera ha salido. Miren, en Guatecompra nosotros hicimos con la bancada un convenio de 20 reformas que querían voluntad política. No se cumplieron ni 3. Y nosotros les ofrecimos y les decíamos con la idea y con quién quieren dinero. Tienen 2 programadores. En Chile tienen 200 programadores para el sistema. Terminaron los 4 años y no contrataron más personas. Entonces el próximo gobierno tiene que meterle personal, tiene que meterle recursos. Tienen poco tiempo para descartar todos los registros que existen, incluyéndole comunicaciones, y hacer un solo registro general. Ese va a ser el verdadero filtro de corrupción. Bueno, yo creo que al señor Morales se lo han puesto difícil porque ahora se tiene que aprender todo esto y ponerse pila. Pero bueno, yo en lo particular me alegro mucho que hayan dado un paso sustancial, que hayan construido un muro contra el que se estrellan, o empresarios inescrupulosos, que al final más que empresarios son otro tipo de cosas, o políticos inescrupulosos, que además... O aparte de políticos son otra cosa, porque políticos honestos los hay, como usted decía. Y vigilar el reglamento. Y hay que cumplirlo. Pues doña Violeta y doña Ninette. Y solo decirle, también agradecerle a CICIG, que ejerció presión muchísimo. Muy bien, pues el agradecimiento para don Iván, y ahora queda la tarea para doña Telma y el señor Contralor que le entren a esos temas. Pero bueno, cada uno tiene su papel que cumplir, ¿no? Así es. ¿Tú te llevas buena impresión de esto? No, yo creo que es un esfuerzo súper loable. Creo que además era un momento difícil por el cierre de la legislatura y no quiero que vaya a malentenderse como que uno no lo reconoce. Pero creo que ¿qué país queremos? ¿Cuándo será suficiente para tener el país y la Guatemala que queremos todos? Sí. Bueno, pues ahí estamos, doña Violeta, doña Ninette. Mejor. Muchísimas gracias. Y si no estamos, vamos a mejor. Hay que ser positivo
con cautela. Muy bien, pues ahí tienen los dos temas. Muchísimas gracias a ustedes de parte de don Adrián y un servidor, y a las damas que nos han acompañado. Y los caballeros, en el primer segmento nos despedimos, pero no sin antes dejarle con nuestro compañero, el señor Sandoval, que me está mirando con una cara y de reojo un poco extraña. Así que lo dejamos ya, nos despedimos, pero ahí está él con los Twitter más significativos. Feliz noche. Gracias, doctor. Vámonos a las redes. Estamos con este tema. Nos plantea, pero eso no sucede. Les dan tiempo hasta 5 o 6 meses para que entreguen, violando la ley de contrataciones. Héctor Julio nos dice, si ese es el nivel de asesores del Congreso, un aplauso, pues se nota el profesionalismo y capacidad. Solo en Guatemala los proveedores del Estado tienen la osadía de pretender ser jueces y parte. Susana, qué bueno que aprobaron esta ley. Esperemos que el año entrante se pueda afinar más profesionalmente. Y Ana María nos dice, ahora toda la población está más atenta a todo lo que sucede y el proceso no ha sido transparente. Parte de los mensajes. Vamos directamente a nuestro tema del día. Será crisis cárceles. Crisis cárceles será nuestro hashtag de la noche. Hablamos acerca del cierre del centro en Matamoros y cómo han sido trasladados pues varios reos, incluyendo al expresidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, hacia el cuartel Brigada Mariscal Zavala, además de cuán grande es la crisis dentro del sistema penitenciario guatemalteco. Esta es en mi parecer, el más débil de los eslabones dentro de la cadena de seguridad y justicia. Crisis cárceles es nuestro hashtag de la noche. Edgar Ortiz y Adrián Zapata en el análisis.